afternoon, everyone. Hola a todos. We're here in the middle of Querétaro. It's Saturday afternoon and we've got a mission. Let's find out what Mexicans think about the UK. What do Mexicans think about my country? We've been all around Querétaro today asking people what their opinion is of the UK, and their answers have been really surprising. We're going to be in the UK in the near future, and we're going to do the same experiment in England. We're going to ask British people what they think about Mexico, and we're going to see if what the Mexican people said today is really true. Make sure to subscribe. This is just the first part of an investigation that we're doing. So let's see what they had to say. Vino mi suegra a México y ella pensaba algo totalmente distinto de México, y yo también tenía muchos estereotipos antes de ir a Inglaterra que definitivamente no eran así cuando llegué allá. ¿Qué es lo primero que piensas o lo primero que se te viene a la mente cuando te hablan de Reino Unido? Soldaditos que tienen aquí como así. ¿Qué piensan ustedes si yo digo Inglaterra? Té. Muy elegantes. ¿Ah, sí? ¿Cierto? Sí, muy elegantes. Queen. ¿Queen? ¿Nada más Queen? No, otras bandas de Rolling Stones, David Bowie. Hay personas muy importantes, mentes así como wow, porque Reino Unido es como, si te dice Reino Unido, pues qué padre, ¿no? Y si yo viviera en Reino Unido, la verdad, me gustaría mucho. We actually love Great Britain. You know, we have for a long time. We love the Queen. She's wonderful, and all the history and everything. Lo primero que se me viene a la mente, bueno, yo creo que lo que es Stonehenge y todo lo que son The Hadrian's Wall también, eso es lo que se me viene a la mente, todo lo que es la invasión romana y todo el legado de Inglaterra, eso es lo que se me viene a la mente. Muy bien, él salió muy culto. Entonces, ¿qué piensas tú cuando menciona Inglaterra? Pues que quiero ir a Inglaterra porque estudié letras inglesas. Me siento muy orgullosa por haber estudiado esa carrera que la mayoría de la gente me pregunta con qué se come. Para mi vida personal es muy importante ir a Inglaterra porque pues quiero seguir aprendiendo el inglés, y si lo puedo perfeccionar y hablar como los ingleses, pues qué mejor. We've moved now to the famous Plaza de Armas, right in the center of Querétaro, and as you can see there are loads of people sitting around here, so let's hope that some of them want to join in. ¿Cuál es la diferencia entre los gringos y los británicos? ¿Qué se les viene a la mente? Los gringos hacen muchas películas. ¿Ah, sí? No, o sea, también que son como más locos. Son más locos, sí, son más raros. O sea, ustedes son raros, pero ellos gringos son más. aún más raros. Sí, todavía. Sí. Los sonidos, hay algunas palabras que no puedo entender, por ejemplo, cuando vemos una película o algo, se me dificulta mucho, y cómo hablan las personas en Inglaterra, eso se me dificulta mucho. Y aparte, pues obviamente la comida clásica, que son las hamburguesas, la pizza y todo lo que es el chow mein, la comida china también. Y en cambio de Inglaterra, pues no conozco los platillos. ¿Y piensas que son diferentes los británicos comparados a los mexicanos? No, tal vez sean un poco fríos por dentro. Pero porque, ajá, exacto. Aquí somos como, no sé, si vas a Veracruz y te paras en una carretera y preguntas dónde está esto, ya casi te quieren decir todo lo que por donde puedes pasar, los atajos. Y yo siento que si voy allá y le pregunto algo, como decir, no, pues acá. ¿Y ya? ¿Qué estereotipos hay de los británicos? Pues que son muy serios. Yo creo que son fríos, como que sí, la mayoría de los europeos, ¿no? Están así clasificados, como que son más fríos, menos expresivos que nosotros. Sí. El pueblo mexicano es muy alegre, muy cálido, muy amistoso. Conocí a una chica, Juliana Philliskirk. Ella no hablaba ni una palabra de español. Vino de vacaciones a Cancún, se enamoró del barista. Dijo, es que a mí me gustan los hombres mexicanos porque son morenos, rudos. Y decía, pero esa era la opinión de ella, decía, es que los británicos son más mujeres que yo.
fuerte. Yo quiero un hombre recio, no quiero un caballero, quiero un hombre recio. Se enamoró del barista, se vino a México y entró a trabajar ahí, como es completamente bilingüe. Y pues era la pura botana con esa chica porque lo único que aprendí en español eran groserías. ¿Ustedes qué piensan de Inglaterra? No sé, es muy motivador saber que de ahí vienen algunos practicantes de parkour, no sé. En esos lugares obviamente son primermundistas, ¿no? Allá tienen bastante apoyo de muchos lados y así, y lo económico también les ayuda bastante. Entonces, gracias a eso progresan más. ¿Y tienen algún estereotipo de los británicos? Pues altos, güeros, piel clara, ¿no? Con ojos de color. ¿Qué piensas tú si menciono Inglaterra? Pues realmente no sé mucho, pero una de las cosas que podría decir es que lamento mucho la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Creo que fue pues no sé, o sea, tampoco no puedo decir un error, ¿no? Porque finalmente la población fue quien votó por salir de la Unión Europea, pero a mi punto de vista creo que sí fue un error y creo que es lamentable y ojalá y no tengan pues alguna consecuencia adversa en la economía o en el turismo o cosas así, ¿no? Entonces, nosotros también lo lamentamos. Sí, no sí, nos la agrada verdad. la idea. Es muy lamentable y ojalá y creo que a últimas fechas habían sacado o habían dicho que había todavía posibilidades de no salir o de regresar, entonces pues ojalá y se dé y no salgan de la Unión Europea, ¿no? It seems as divided right now as a country as the United States. And the United States is divided because we have a president that is very controversial and a lunatic. What do you think? Would you like to add anything? We watched the Brexit vote very carefully. Yes. And couldn't believe it. We could not believe it. And then after the vote, it seemed like many people that voted for it had no idea what they were voting for. You know, and that seems so curious, doesn't it? And I always think of people in Great Britain as being a little bit ahead of the curve. You know, so it was very, very surprising to hear people say, well, we didn't really know, you know. Yeah, I think that would be my biggest impression lately. So be careful of what you wish for, you know, and I'm afraid that Great Britain doesn't really know what they want. And I mean, they're showing that with the Parliament. I love their Parliament and the way that they govern the people. I think the United States could learn a lot from their form of politics and government. Our politics in the United States is horrible, you know? So, but yeah, and good luck with your project. Thank you. I think you'll find most people like Great Britain. It's just that, you know, they're a little confused right now. And I hate that because they've been so sane for so long, you know. Okay, all right. After asking all of the Mexicans and 2 Americans what their opinions of the UK were, what did you think when you went to the UK? Bueno, pienso que en general todos tienen un poquito de razón. Hay otra cosa en la que no estoy de acuerdo. Muchos de ellos dijeron que los británicos o los ingleses son muy refinados, muy educados, muy elegantes y yo sí lo vi, yo lo viví. En Londres, me acuerdo cuando fuimos a Inglaterra, en Londres en la noche había un montón de mujeres bien arregladas con la zapatillota en la calle afuera de los bares, pero ya estaban bien borrachas, nada de refinadas, o sea, neta, aquí en México no he visto a las mujeres así. ¿Tú las has visto? Solo he visto a una mujer muy borracha y es mi esposa. So, I hope this has been a good video. The reason that we've done this video is because we're going to be in the UK in the relatively near future. And we're going to see, are these preconceptions that the Mexicans have true or not? I hope that some of the people who were kind enough to help us today are able to see some of those videos in the UK and we'll show them what the reality is like. Is there anything that you don't agree with?
Is there anything that you would particularly like to hear about when we go to the UK? No se olviden suscribirse, denle like si les gustó este video. Vamos a estar sacando muchos videos en el futuro. Y activen la campanita que está aquí abajito. Y nos vemos.